Por si las moscas, hoy vamos a hablar de cómo nuestra sociedad sigue criminalizando el aborto. Para eso he invitado a Luciana Weiner, que es autora de este fantástico libro fortuito, El otro lado de la criminalización del aborto. Luciana es periodista, conductora de un programa de noticias en ADN 40, perdón, y también tiene un programa de Radio Chilango, ¿Qué chilangos pasa? Luciana, muchísimas gracias por estar aquí en Por si las moscas. No, por el contrario, gracias a ti, de verdad. Muchas gracias por la invitación. Luciana, ¿a qué le llamas el otro lado de la criminalización del aborto? ¿Qué es el otro lado? Pues yo en realidad siempre pensé que el gran problema de la interrupción del embarazo tenía que ver con el delito justamente de aborto. No me imaginaba que había como cientos o miles de mujeres encarceladas en el país por este delito. Pero cuando me puse a investigar, empecé a encontrar muy poquitos casos. O sea, si bien había carpetas de investigación abiertas, no había tantas sentencias, mucho menos sentencias condenatorias y mucho menos mujeres encarceladas en este momento. Había pocos casos en ese sentido. O sea, es decir, mujeres, digamos, acusadas por el delito. Por el delito de aborto. De aborto. Así, tal cual. Tal cual. Que era como mi primera línea de investigación, ¿no? Y te encontraste poco. Y me encontré poco, pero me parecía raro, ¿no? Como que había algo en eso que no me cerraba, que no entendía. Yo decía, pero esto sí es un problema. y en algún momento me cruzo con Verónica Cruz, la directora de Las Libres, que es una organización feminista de abogadas que acompaña casos justamente de derechos sexuales y reproductivos. Y ella me dice, bueno, por el delito de aborto no, pero sí hemos acompañado casos por el delito de homicidio. Y entonces yo digo, o sea, ¿cómo? ¿Pero eso qué tiene que ver con el aborto, sí. Ajá. Y entonces lo que ella me explica es que a partir de una emergencia obstétrica, es decir, de un parto fortuito, de un aborto prematuro, de un aborto espontáneo, de un aborto autogenerado, las autoridades criminalizan a las mujeres utilizando el delito de homicidio, ya sea homicidio en razón de parentesco, homicidio doloso, infanticidio, filicidio. Y pues cuando ella me dice eso, para mí es como una revelación, la verdad, y empiezo como a seguir tirando de esos hilitos y me encuentro que no es como un caso aislado, ¿no? Que hay un accionar sistemático de este tipo de sentencias. Entonces es como un lado de la criminalización del aborto o de la criminalización del cuerpo de las mujeres directamente, que no es el que creo que todo el tiempo hablamos, ¿no? Constantemente está sobre la mesa de discusión, pues. Danos un ejemplo de los múltiples casos que mencionas aquí. Pues uno de los casos más terribles, por ejemplo, en el Estado de México, una mujer con un embarazo deseado, su tercer hijo, ella es víctima de violencia intrafamiliar. Una noche su marido la golpea brutalmente, ella casi pierde la vida. Y en esta golpiza brutal pierde el embarazo, ¿no? Entonces, ella es sentenciada por homicidio en razón de parentesco, 45 años de prisión, pasa 18 años en un penal del Estado de México. Obviamente, su pareja, su marido, se va, prófugo, nadie lo busca y luego hasta vuelve. Cuando el delito prescribe, vuelve a la misma comunidad y se lo tiene que cruzar ella en las calles, ¿no? Por ejemplo. Sí, eso es terrible, claro. Entiendo que hiciste muchas solicitudes de información y que si bien las primeras solicitudes que tenían que ver con esta hipótesis original de cuántas personas cuántas mujeres están en la cárcel por abortar, tuviste que cambiar la estrategia y fuiste como entresacando ahí poco a poco la información. ¿Qué cambio tuviste que hacer y cómo fuiste encontrando los casos que aquí relatas? Sí, fue difícil porque al principio, claro, ¿no? Le partía preguntando a la fiscalía cuántas mujeres había presas por el delito de aborto. Ahí encontré esos poquitos casos, me parecía raro. Había hombres, por ejemplo, que estaban encarcelados por ese delito, ya sea personal de la salud o incluso hombres que habían asesinado a mujeres embarazadas y que estaban presos por homicidio y por aborto, ¿no? A partir de ahí me dan un tip, una compañera reportera me dice, oye, tienes que agregar delitos relacionados con el aborto para que ahí incluyan, digamos, si partió de un aborto, una emergencia obstétrica, pero fueron sentenciadas o perseguidas por otro delito. Cuando mando esa segunda solicitud, lo cierto es que tampoco encuentro mucho, ¿no? Me responden también con la típica que tú conoces muy bien de no podemos hacer solicitudes ad hoc. Claro, no pueden responder, digamos, hacer investigaciones solo para ti, claro. Exacto. Entonces, bueno, seguí. Finalmente, lo que terminé haciendo fue preguntarle a las autoridades cuántas mujeres había encarceladas por el delito de homicidio
y claro, lo tengo que decir, pero yo estaba muy en contra de esa formulación, ¿no? Pero era cuya víctima tenga menos de 24 horas de nacida. Era algo en lo que yo no creía en absoluto, pero lo cierto es que era la única manera que encontré o que se me ocurrió para preguntarles por ese delito específicamente, porque claro, cuando preguntas por homicidio en razón de parentesco, pues hay un montón de casos que no necesariamente tienen que ver. Tienen que ver con esto, claro. Claro, no, o sea, que mató al tío, al primo, quién sabe. Y ahí, pues un poquito más de información, ni siquiera mucho. Encontré 25 casos con esas características y que tenían el margen de error, por supuesto, de las 24 horas, ¿no? Que podía ser que no hubiera sido una emergencia obstétrica per se, pero era lo que más me pudo acercar a una respuesta. Las libres, por ejemplo, tienen otra cifra a partir de sus propias solicitudes de información, donde encontraron unos 200 casos a nivel nacional, pero creo, Memo, que un poco el gran problema es este, ¿no? No saber cuáles son las cifras y no tener manera de acceder a ellas, porque mientras se tipifique como homicidio una emergencia obstétrica, pues no hay forma, ¿no?, de tener cifras oficiales ni de acceder a la información de forma pues, lineal. ¿Qué es Las Libres? Las Libres es esta organización de Guanajuato que está presidida justamente por Verónica Cruz, que ya platicábamos sobre ella. Las Libres hace un trabajo muy amplio, digamos, en materia de acompañamiento jurídico, también psicológico, pero digamos su fuerte, creo yo, que es el acompañamiento jurídico, relacionado con derechos reproductivos y sexuales, aunque también acompañan casos de violencia de las mujeres. Y Las Libres fue quien acompañó lo que se conoció como el caso Guanajuato, que fue, digamos, cuando se empezó a hablar de este tema. Lamentablemente tuvo como un pico de interés y siento yo que fue... Y que disminuyó, sí. Sí, como que fue quedando atrás en la discusión y que tenía que ver justo con eso, ¿no? Se encontraron muchos casos en Guanajuato de mujeres presas por el delito de homicidio en razón de parentesco, estaban todas en un mismo penal y se empiezan a pasar la voz de unas a otras. Oye, Verónica te puede ayudar, oye, Verónica te puede ayudar, oye, Verónica te puede ayudar. Arman un caso conjunto y más la presión mediática, obviamente el litigio que hacen desde Las Libres y el CIDE en su momento, logran sacar a estas mujeres de la cárcel. Lo que fue un cambio de la ley, literal. Lo que hicieron fue rebajar la pena de prisión de homicidio en razón de parentesco y la mayoría de las mujeres ya había cumplido esa sentencia, entonces pudieron salir. Pero evidentemente al final el problema fue público, se habló de él, pero quedó ahí, quedó latente y pues sigue ocurriendo, ¿no? Claro. Bueno, y Verónica y Las Libres siguen haciendo este litigio, o sea, siguen ayudando a mujeres. Sí, absolutamente. Dentro de las cárceles, ¿no? Absolutamente. Ellas recorren las cárceles, están con las mujeres, acompañan los casos. La verdad, para mí, digamos, dentro de todo este proceso, creo que la parte más bonita, luminosa, o como se puede decir, tiene que ver con esto. Estas redes de mujeres, ya sea activistas, abogadas, redes de familias, redes de amigas, que acompañan ahí y ponen el cuerpo, literal, ¿no? Yo siempre digo de Verónica justamente que ella es la directora, pero ella está ahí en el terreno, es la primera que llega a la audiencia, es la primera que cuando le marcan el teléfono y dicen, oye, hay una mujer presa que le abrió una carpeta de investigación sobre algún tema relacionado con derechos reproductivos, ella llega inmediatamente, les dice, fíjate qué delito es, ¿no? Que es justo lo que la mayoría de los abogados o abogadas no hacen por no tener el conocimiento, ¿no? Claro. Por no saber exactamente cuando... por ejemplo, en otro de los casos, el caso de Dafne, que es uno de los conocidos, digamos, en la opinión pública, se reclasifica el delito, a ella le abre una carpeta de investigación por el delito de aborto y a las pocas semanas lo reclasifican como homicidio doloso y el abogado ni se entera, ni dice nada, ni protesta, ni nada, ¿no? Y había una diferencia de 20 años de prisión. Ahorita vamos con Dafne, pero una de las características que es importante de tu libro es que te encuentras como unas tendencias de qué tipo de mujeres les pasa esto. Sí, absolutamente. Hay, digamos, los 5 casos que rigen, o digamos que son las centrales, que son las columnas vertebrales. Me parece interesante porque por un lado son en lugares muy diferentes del país, ¿no? Ajá. Como Querétaro, Guanajuato, digamos, por un lado, pero también Baja California, Guerrero, Estado de México. Que tienen características muy particulares, ¿no? Uno de los casos, por ejemplo, donde ocurre, se rige por usos y costumbres, lo cual le da una perspectiva distinta completamente, pero sí hay ciertas características que son comunes a todas. Y luego me di cuenta que no solo en México, sino también en Argentina, en El Salvador, en Perú. Es decir,
Y lo primero tiene que ver con los procesos judiciales, ¿no? Completamente lleno de irregularidades, lleno de prejuicios en boca de MPs, de jueces, de abogados, con ninguna prueba, ¿no? para emitir la sentencia. Lo cierto es que cuando revisas todo el expediente, no hay prueba alguna, ¿no? O hay pruebas pseudocientíficas en muchos de los casos, que además se repiten en cada uno de los casos y de los expedientes. Entonces creo que en ese sentido hay características comunes. Otra, por ejemplo, es que las denuncias provienen de este círculo inmediato. A veces es los compañeros, compañeras de trabajo, a veces el personal de la salud, ya sea por prejuicio o ya sea por ignorancia, por miedo a estar cometiendo un delito ellos mismos si no denuncian ante las autoridades. E incluso hay un caso que la propia familia denuncia sin saber, ¿no? Que se iba a poner en juego un mecanismo de criminalización que iba a terminar con su hija en la cárcel, por ejemplo. Claro. ¿Cómo, en fin, cómo reformulaste la investigación una vez que te encontraste, digamos, que eran otras cosas las que estaban pasando? Pues en ese momento empiezo a hablar con todo el mundo. Básicamente me la pasaba preguntando si conocían un caso, ¿no? Ya sea colegas periodistas. Lo primero que me encuentro, por ejemplo, es un colega que además es amigo y que me dice, oye, yo cubrí uno de esos casos hace un montón de años. Y hablar con las colectivas y hablar con las activistas y preguntarle a todo el mundo ¿no? si el delito de homicidio en razón de parentesco les hacía ruido por algún lado. Y claro, finalmente los casos que llegamos a conocer son especialmente los que llegan justamente, ¿no? a las organizaciones y a las activistas, porque el resto de las mujeres cuyos casos no conocemos son completamente invisibles, ¿no? Porque no podemos acceder a ellos a través de las cifras oficiales, no hay manera de contabilizarlas, no hay manera de conocerlas, salvo que recorramos todas las cárceles del país y les preguntemos a cada una pues, cómo es su historia y cómo llegó a ese lugar. Entonces, bueno, empiezo a encontrar más casos y yo estaba muy clavada con que quería mi cifra, ¿no? Yo quería mi titular del periódico y pues buscando cifras me encontré historias, la verdad. Claro. Vamos a hacer una pausa en este momento, pero sería interesante que regresando de esta pausa hablemos específicamente de estas historias que te encontraste. Claro. Y no se vayan, regresamos en un momento, por favor. Día de Muertos es una muestra de ese arte efímero que cada año se enriquece y se renueva. Los alfeñiques, esa pasta de azúcar, son otra muestra de lo mismo. ¿Cómo surgió la idea de montar una exposición de lo efímero, aunque muy sabroso también? Están presentadas en la exhibición como esculturas propiamente. Estamos tratando de que se entienda precisamente esta característica. No nada más son expresiones de orden culinario, porque entran dentro de la gastronomía, claro, sino que están presentadas precisamente como un objeto artístico. Claro. Cuando la gente va a pagar la manda y va a un sitio de peregrinaje, como recuerdo, se adquieren estos dulces, que ya no son estos dulces que están emparentados con el alfeñique mexicano porque tienen cierta relación, tienen características muy similares, pero son más para un ritual de pagar una ofrenda. Entonces es el recuerdo de que la persona fue a pagar una manda. Estamos de regreso, estamos hablando de las formas que todavía nuestra sociedad encuentra de criminalizar el aborto. Lo hacemos a propósito de la publicación del libro de Luciana Weiner, Fortuito, el otro lado de la criminalización en México. Me acompaña Luciana. Luciana, antes del corte hablábamos ya de que, bueno, podemos hablar justo de estos perfiles, estas historias que te contaste. Comienzas con una historia que a mí me impresiona mucho, que es la de Dafne, que es una chica que sufre un aborto espontáneo. Sí, un parto fortuito. Un parto fortuito, sí. Perdón, en el baño de
su lugar de trabajo, que es un Liverpool. Sí. Entonces imagínate qué escenario. No, o sea, ese caso es terrible. Creo que es de los 5 uno que en su momento fue muy mediático, fue bastante público. Ella tiene esta emergencia obstétrica, este parto fortuito en el baño del centro comercial y hay una serie de irregularidades brutales, ¿no? La primera es que desde el centro comercial no dejan entrar a la Cruz Roja, llaman a un servicio médico privado que no tenía la certificación, eso lo sabremos después, ¿no? Pero que no tenía la certificación para atender este tipo de emergencias y es el propio entorno, ¿no? El que llama a sus compañeros, sus compañeras, por miedo, por desconocimiento, llaman a las autoridades. Ajá. Sí. Llega este servicio de emergencia privado, a ella se lo llevan y finalmente hacen la denuncia, se abre una carpeta de investigación. Una carpeta de investigación primero por el delito de aborto. A ella va con un abogado privado de la familia, de confianza, y reclasifican el delito inmediatamente y a partir de este momento el abogado, nada, ¿no? No dice nada, no se queja, ni siquiera se dan cuenta, digamos, de esta reclasificación. Dafne es apresada meses después, está acusada de homicidio doloso y pasa más de 3 años en un penal. Esto ocurre en San Juan del Río, en Querétaro. Y bueno, ella además, ella es madre, ella tiene una hija, está separada de su hija durante esos 3 años y cachito. Y eso fue un caso muy conocido y lleno de irregularidades en el proceso nuevamente, ¿no? Digamos, el juez dice cosas en su momento que son revictimizantes, violentas, misóginas, y todo el tiempo con esta idea, y esto también se repite, ¿no? De la idea de la maternidad, de la idea de la femineidad, de lo que las mujeres... De lo que deben de hacer. Exacto, deberíamos saber Sí, innatamente, exacto. Sí, ¿no? Sobre... Y es realmente brutal, ¿no? Ella tiene una sentencia condenatoria y es hasta que llega a una abogada feminista, que Carla Michelle Salas, que es una gran abogada, por cierto, Ajá. que acompaña su caso y logra que vuelvan digamos, que el juicio empiece como desde cero. Había tantas irregularidades que no había forma de salir de ahí. Y ella logra sacarla, pero 3 años, más de 3 años después, ¿no? Y este tiempo que se pierde, ¿no? Es imposible recuperar ese tiempo. La cárcel funciona como una dicotomía, ¿no? En la vida. Y cada vez que le preguntaba a estas mujeres ¿hay una forma de reparar este daño? Pues no, exacto, como Sí, decir, o sea, no hay manera. no hay manera, sí. No hay manera. Otro caso que me impresiona mucho que es el de Aurelia. Sí, el de Aurelia es justo este caso que mencionábamos, sí. exactamente, en Guerrero, en un lugar que se rige bajo usos y costumbres. Esta joven, esta mujer muy joven, la verdad, de 19 años, es violentada sexualmente por un policía municipal. A raíz de esta violencia ella queda embarazada y tiene profundo miedo de lo que pueda pasarle por la sociedad misma, por el castigo que pueda sufrir, y entonces ella decide como huir de la comunidad, se va con una tía y en ese transcurso se da cuenta que está embarazada y tiene una emergencia obstétrica, está sola en la casa, pierde muchísima sangre, ¿no? Es digamos, un momento muy, pero muy difícil para ella, pierde la conciencia en varios momentos, quiere cortar el cordón, no lo puede hacer, agarra un cuchillo, es decir, es una imagen muy, muy difícil. Lo cierto es que Aurelia es nuevamente criminalizada. Ella llegan hasta el centro de salud en el que estaba internada. En la misma camilla la esposan. Ella en ese momento no habla español. Le leen sus derechos solamente en español. Ella no entiende nada, asiente. Y pues también termina en una prisión en Iguala. Y pasa mucho tiempo, digamos, hasta que también llegan una organización, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, que logra sacarla de la cárcel, pero ahí también hay una cantidad de irregularidades brutal y obviamente el policía municipal, quien ejerció la violencia en contra de ella, pues también. Sí, está libre, ¿no? Ahorita vamos a eso también, ¿no? Cómo los hombres se enfrentan estos casos de una manera casi impune. Susana.
Susana justo está relacionado con lo que platicábamos de Verónica. Susana es una mujer de Guanajuato, una mujer que tiene una emergencia obstétrica. Susana es sentenciada a 25 años de prisión y con ella ocurre algo horrible horrible como todo lo que estoy diciendo, la verdad, pero en su caso a ella le dicen, oye, si firmas esta hoja en blanco, ya termina todo, ya te vamos a dejar ir. Todo esto en el hospital mientras ella se estaba recuperando de lo que le había ocurrido, ¿no? Entonces le dice, si firmas acá ya está, te dejamos ir, esto significa que ya. Ella firma esa hoja en blanco y evidentemente después de eso en esa hoja en blanco aparece toda una confesión falsificada sobre su culpabilidad y ella termina en una prisión en Guanajuato, muchísimos años también, por cierto. Y entonces vemos estas cosas que se repiten, ¿no? Irregularidades de todo tipo, algunas diferentes, pero lo cierto es que todas son una falta de Estado de Derecho y una falta de debido proceso que cualquier abogado o abogada que lo hubiera tenido en una primera instancia y que hubiera tenido intención, voluntad y tiempo para ocuparse de esos casos, estas mujeres no deben... Muy grande. Exacto. Ir a la cárcel, sí. Jamás, ¿no? Las irregularidades son tan evidentes cuando se revisan los expedientes. Por ejemplo, las declaraciones de estas mujeres no aparecen, uno lee el expediente y dice, oye, pero ¿y dónde está, no? La narración de hechos por parte de la persona que lo vivió. Y pues normalmente aparece hasta atrás, aparece una vez que han pasado ya muchísimas audiencias, que se han entrevistado a un montón de personas que estaban ahí, testigos y demás, pero su propia narración de los hechos jamás aparece, ¿no? Y son situaciones que ocurren en lo íntimo, que ocurren en letrinas, que ocurren en baños. Sí, en un baño. Exactamente. En la sala, en la recámara de la casa. Exactamente, ¿no? Entonces, y normalmente estas voces nunca están, nunca aparecen. Hay una parte del libro en donde dices o repites un mantra del periodismo que hay que escribir sobre lo que te indigna. Entonces, cuéntanos un poco de tu proceso y por qué te metiste en este tema en particular. Pues mira, yo siento que cuando tenía, bueno, tú lo sabes, pero vamos a contarle al auditorio, yo estaba en la maestría del CIDE en periodismo, que es donde inicia, digamos, esta investigación, y como tú muy bien sabes, tienes que decir tu investigación el día cero, ¿no? Y uno dice, pues yo no sé, ¿no? O sea, está difícil. Está al difícil, principio, exacto. decirlo de una, pues... Y hablando con una amiga, me dice... Pues ¿por dónde empieza tu enojo? ¿No? Yo sabía que evidentemente tenía que ver con derechos de las mujeres, no sabía por dónde. Y entonces me dice, pues ¿dónde empieza? Y yo, pues en el cuerpo, ¿no? Eso Claro. Me parecía muy evidente, que el cuerpo era ese primer receptáculo de violencias, de cosas chidas y de cosas absolutamente violentas y violatorias de nuestro propio derecho, y sentía que me parecía increíble, me parecía indignante que el cuerpo, que es absolutamente nuestro y evidentemente nuestro, estaba constantemente legislado en nuestra contra, ¿no? No nos pertenecía, a pesar de que todo indica que sí, ¿no? Entonces, pues parte un poco ahí, literalmente, del cuerpo, de vivencias del cuerpo. O sea, había investigado también sobre emergencias obstétricas, sobre violencia obstétrica, que también es un tema brutal. Yo había vivido una propia experiencia que me hacía, ¿no? digamos, todo el tiempo cuestionar sobre este primer receptáculo de violencias, que es el cuerpo de las mujeres, y cómo se han encargado de criminalizarlo, de objetivizarlo, de violentarlo, de legislarlo, ¿no? Había algo que yo estaba segura que tenía que ver con el cuerpo como un principio, pues. Del libro aprendemos de otras cosas, por ejemplo, las cárceles. Uh-huh. Sí, totalmente, como que este gran tema me hace como ver, aunque sea un poquitito. Sí, hacia otros lados, sí. Sí, totalmente. Por ejemplo, el tema de las prisiones para mujeres es un tema vastísimo porque... nosotros somos como el 5 o 6% de la población carcelaria. Esto significa que las cárceles no están pesadas ni por nosotras ni para nosotras, ¿no? Entonces, las irregularidades que conocemos que hay en nuestro país en los centros de reclusión, en el caso de las mujeres,
se maximiza y además se enfrentan a problemas, digamos, de impacto diferenciado de género, ¿no? Que jamás estuvieron presentes a la hora de diseñarlas. Y lo estamos viendo ahora, creo que además es un tema coyuntural terrible, lo que pasa en materia de salud mental, por ejemplo, en los penales de mujeres. Claro. Digamos, es muy vasto. Entonces, lo que sabemos ahora es que las mujeres tenemos penas más altas por cometer el mismo delito, tenemos penas muchas veces relacionadas con las parejas masculinas que obligaron a cometer delitos y sin embargo las que pagan normalmente somos nosotras, son las mujeres, y también las irregularidades en las prisiones que ya decimos, ¿no? Si bien en la ley ya aparecen muchísimas directrices de cómo deberían ser, siguen ocurriendo que hay anexos femeniles dentro de penales masculinos en condiciones poco salubres. Lo cierto es que creo que se ve un poquito ahí. Y otro de los grandes temas, la reinserción social, es decir, una vez que las mujeres salen de la prisión, ¿cómo es para ellas volver a su lugar de origen? No, las mujeres, por ejemplo, reciben menos visitas que los hombres, es más probable que las familias ya no se acerquen a visitarlas pasados cierta cantidad de años y esa reinserción social se vuelve mucho más difícil y se han hecho pocos esfuerzos, la verdad, para mejorar ese tejido. El otro tema, bueno, ya lo mencionaste, es cómo los hombres quedan como sellados de estos, ya sea, digamos, por responsabilidad de ellos, la manera en que se enfrentan, digamos, ante una mujer que le dice, oye, voy a tener un hijo tuyo, y ellos dudan sobre la paternidad. Pero siempre hay una manera que los hombres tenemos como de salir bien librados de frente a un horror como este, ¿no? Absolutamente, digamos, hay honrosas excepciones, pero lo cierto es que por empezar, en las redes de apoyo, estas redes tan importantes para estas mujeres, y las 5 tienen redes importantísimas, hay hombres muy contados, ¿no? Muy importantes, pero muy contados. Y por otro lado, claro, cuando hablamos de los procesos judiciales, en los procesos de aborto, de emergencias obstétricas, de todo esto que platicamos, jamás aparece ningún tipo de responsabilidad del progenitor del producto, ¿no? O sea, estos nombres no aparecen, aparecen solo el señor juez, el señor abogado, y muchas veces los progenitores del producto, por ejemplo, en uno de los casos, en el de Malena, ella, pues un poco una historia similar, ¿no? Ella tiene una pareja, queda embarazada, tiene una emergencia obstétrica en la letrina, a ella la internan y encuentra el producto su mamá, y su mamá pues avisa a las autoridades porque no sabe bien qué es, ¿no? Esa imagen es terrible. Lo cierto es que ella es sentenciada por homicidio en razón de parentesco y además es sentenciada a pagarle al progenitor del producto 700,000 pesos como víctima indirecta. Esa persona, la víctima indirecta, cuando se enteró que ella estaba embarazada, le dijo como, no sé si es mío. Lo que él declara ante las autoridades es que le dice que él no estaba seguro y testifica que nunca más volvieron a hablar sobre el tema. Sí. Durísimo. Luciana, pues se nos ha terminado el tiempo. Decirles que lean Fortuito, que es una investigación periodística de muy alto calibre. Te quiero agradecer que haya estado aquí en Por si las moscas. No, gracias de verdad, Guillermo. Y a nuestra audiencia decirle que nos vemos aquí el próximo sábado a las 7:30, Por si las moscas.